Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor en esta hermosa mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad que nos das de edificarnos en tu palabra. Agradecemos el interés que pones en nosotros de reunirnos cada domingo para estudiarla, comprenderla más, poder valorar todo lo que hiciste con esta hermosa salvación y en qué consiste tu precioso poder para seguirnos transformando a tu imagen. Señor, te queremos pedir que apresures los pasos de los que faltan por llegar y te queremos pedir que a través de tu Espíritu ilumines nuestros corazones y nos alientes a seguir viviendo para ti y seguirte sirviendo. Señor, pedimos tu guía a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a platicar ahora de algo que les quedé pendiente el domingo pasado, que era el Día de la Amistad. Entonces hoy vamos a hablar precisamente del reto que tiene el creyente en cuanto a amar. De hecho, uno podría preguntarse, ¿debemos amar o no amar? Tal vez la pregunta parezca un poco obvia, ¿no? Que como creyentes lo debemos hacer, pero más bien podríamos ver o ser incisivos en qué clase de amor debe manifestar o distinguir la vida de un creyente. Porque si bien es cierto, es un tiempo en que tratamos de manifestar el amor hacia otras personas, haciéndoles llegar algún mensajito, alguna tarjeta, algún regalo, alguna invitación a comer o a cenar, lo cual pues no está mal. De hecho, pues entre esposos es recomendable o aconsejable. También entre amigos, pero vemos que hay algo mucho más grande que Dios nos permite hacer como hijos suyos. Algo que nos caracteriza como hijos suyos. Es precisamente esa clase de amor que podemos tener desde que nos convertimos al Señor. Y podemos ver nosotros también cómo es que, por qué podemos tener nosotros comunión con Dios, comunión con Cristo, comunión entre otros hermanos. Y aquí Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, nos da algunos principios que nos hacen entender el por qué es que podemos tener esa comunión. Muchas veces la queríamos tener, nos topábamos con que no podíamos hacerlo, y nuestra conciencia siempre nos acusaba de que estábamos mal. No es hasta que nosotros conocemos estos principios que vamos a ver ahora en esta carta de primera de Juan, que pudimos experimentar la clave o la característica que nos distingue como sus hijos y por lo cual podemos tener comunión con Dios, podemos tener comunión con Cristo, podemos tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. Vamos a dar lectura a este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Bien. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, a través de este pasaje vamos a ver estos principios que comentábamos y que nos permiten ver cómo es que Juan podía tener esa comunión con Dios y cómo él, desde que estuvo caminando con el Señor, pudo disfrutar de ella, pero de una manera viva, lo tenía él todo el tiempo. Y Juan, cuando entendió quién era él, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías que tanto habían estado esperando, yo creo que se sintió sumamente privilegiado, porque muchas generaciones habían pasado que habían tenido este anhelo de ver el Mesías, anhelaban que el Mesías regresara, y entonces ellos podían estar sintiéndose de esta manera privilegiados como apóstoles, de que lo estaban viendo. Ahora, cuando él se hace una serie de milagros y entonces en Cesarea les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, pues le dicen lo que ellos habían escuchado que la gente decía de él. Unos que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Y ¿ustedes quién creen que soy yo? Después de meditar en todo lo que habían visto de él, que nadie en el mundo podía realizar los milagros que él realizó, y que de hecho todos esos milagros habían dado testimonio de que él era lo que él decía ser. Cuando Juan envía a algunos de sus discípulos, Juan el Bautista, para que le pregunten a Jesús si él era el Mesías que esperaban o esperaban algún otro, porque corría esa idea. Como veían a un Mesías que iba a venir a reinar y que iba a tener a Jerusalén reinando a todas las naciones, y él iba a estar en Jerusalén reinando a todas las naciones, y luego se encontraban con un Mesías sufriente como en Isaías, él tenía esa inquietud. ¿Él es el único o esperamos algún otro? Entonces él le dijo, como Juan conoce las profecías, díganle lo que ustedes acaban de ver. Todas estas señales que yo hice ante sus ojos, vayan y díganselas a Juan, y con esto va a entender quién soy yo. Y entonces vieron que era el Mesías. Y aquí Juan se sintió privilegiado por haberle tocado la época donde le tocó vivir o convivir con el Mesías y además ser un apóstol de él. Ahora, hay muchos privilegios, va a haber una generación privilegiada que no va a conocer la muerte física. Esto será en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cuál será esa generación? No lo sabemos. ¿Podemos ser nosotros? Pues sí, podemos ser nosotros. Y tenemos el mismo derecho de todos los creyentes a lo largo de la historia de pensar que somos la generación del arrebatamiento. Sin embargo, como quiera que sea, vamos a estar con el Señor, sea que sea a través del arrebatamiento o que nos llame a través de la muerte, tendremos el gozo de verlo tal como Él es en su estado glorificado. Pero Juan tuvo el privilegio de verlo como Dios y como hombre, y se gozaba mucho en esta bendición que él pudo tener, a diferencia de muchos otros compatriotas que lo anhelaron y que no lo vieron. Como mismo Jesús se los había dicho. Muchos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y Juan, pensando en esto, sí, soy privilegiado, porque estoy oyendo lo que muchos no oyeron y viendo lo que muchos no vieron. Y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces aquí nos revela ciertas cosas Juan, pero es muy específico, muy enfático. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, no ha nacido de nuevo, no tiene relación con Dios. Entonces él hace mucho énfasis en este hecho de que no son las palabras o lo que uno diga hacer lo que en realidad cuenta para la salvación, sino el estilo de vida que uno tiene, donde se manifiesta que ya está reinando Cristo en ese corazón a través del Espíritu Santo.
Entonces se manifiestan esas acciones. Nosotros podemos decir, fulanito de tal es hijo de sutanito porque mira, tiene el mismo caminar, la misma voz, hasta el mismo cantadito. O sea, manifiestas lo que es tu padre. De igual manera sucede con nuestro Padre. Hablamos como habla Dios, hasta con el mismo cantadito, podríamos decir, ¿verdad? Pero este es lo que Juan está haciendo énfasis aquí. Y entonces vemos cómo Juan se percata del inmenso amor que Dios le tuvo a él. Vamos a verlo en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el Hijo de Dios se ha manifestado, y por esto sabemos que estamos en él. Pero aquí, en este versículo, dice, ¿qué significa guardar su palabra? El 2.5 dice lo siguiente, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se ha perfeccionado en aquel que guarda su palabra. Ahora, esto es muy importante. Cuando comparto con alguien el Evangelio de Jesucristo, mi primera recomendación, o de las primeras recomendaciones que les hago, es que ahora ellos lean la palabra de Dios. Es en la Biblia donde Dios les aclara lo que hicieron, esa salvación. Es en la Biblia donde encontramos cómo agradar ahora a Dios, cuando vivimos una vida en donde vivíamos en rebelión contra Dios. Ahora quiero hacer su voluntad, y como quiero hacer su voluntad, necesito saber cuál es esa voluntad. Y su voluntad nos la revela en la palabra. Vas a perder mucho el tiempo si tú nada más te dedicas a orar y a decirle, Señor, revélame tu voluntad, y no vas a la Biblia. Es ahí donde la encontramos. Ahora, además de esto, es la forma como nosotros vamos a ser liberados de todas esas falsas ideas que teníamos antes de conocer a Cristo, de lo que era Dios, de lo que era la iglesia, de lo que era ser creyente. Ahí en la Biblia nos muestra qué es en realidad. Es la verdad. Y la verdad nos hace libres de todos esos engaños y mentiras. De hecho, eso es lo que dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando me he topado con personas que les testifico y después me empiezan a argumentar ciertas cosas en donde tratan de justificar su vida o su religiosidad, entonces les digo, mira, la única forma como tú puedes librarte de todos esos engaños, de todas esas mentiras que se salen de la Biblia, porque la Biblia es la verdad, es conociendo la verdad. Ahora, mucha gente es presa de muchos engañadores a lo largo de la historia y en la actualidad, porque no leen la Biblia. ¿A quiénes pueden engañar? A los que no conocen la verdad. Claro, cuando el Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, nos abre mucho el panorama. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere seguir haciendo su propia voluntad, pero que quiere a un Dios que le ayude a hacer su propia voluntad, entonces el diablo siempre va a ofrecer estos ministros que engañan, y engañan a la que quiere ser engañado, con esa idea, con esa teología, con ese deseo de tener a un Dios que me ayude a hacer mis caprichos, cumplir mis deseos egoístas. Entonces no van a poder conocer la verdad. Y además no quieren conocerla. Pero cuando tú has sido quebrantado por Dios, has sido convencido por Dios, y ahora quieres conocerlo a Él, entonces vas a la palabra con un corazón sincero y sencillo a escuchar lo que Él quiere que tú vivas. Y entonces no te cuesta trabajo ni entenderla ni aplicarla, porque hay el verdadero deseo de hacer su voluntad. Has muerto a la tuya, ¿sí? Te has humillado al Señor. Ya no quiero ser yo quien gobierna mi vida, ahora gobiérnala tú. Ya hay ese deseo de hacer su voluntad. Entonces nos abre los ojos. Y aquí Juan se percata de este gran amor que Dios le tiene. Juan y su hermano Zebedeo y su hermano Jacobo eran pescadores. Ambos eran hijos de Zebedeo y trabajaban con él, con su padre. Y cuando trabajaban con él, con su padre, él tenía amor por estas cosas. Bueno, en algunos casos no hay tanto amor, pero en otros pues acabas agarrándole amor, ¿verdad? Y tenía que hacer reparaciones al barco, tenía que hacer reparaciones a las redes, tenía que hacer una serie de actividades para el sustento de su familia.
Y entonces él amaba a su padre, amaba los barcos, amaba las redes, pero un día en este trajín de la vida, en este caminar de la vida, y todos vivimos así, Juan oyó el llamamiento del Señor Jesús. Él es quien busca al hombre. El hombre en su naturaleza no busca a Dios. Estás tan lleno de ti mismo y tan lleno de tus propias actividades, tan hambriento de prosperar y de tener riquezas y de tener gloria en esta tierra, que no buscas a Dios. Y tu concepto de Dios es como el que les mencionaba hace un momento. Un Dios que me ayude a hacer mis propósitos, mis planes. Y entonces cuando vamos en ese camino, de repente Dios se nos presenta de una u otra forma. Ahora, no te estoy diciendo que se manifieste visiblemente, o por medio de un ángel, o por medio de alguna voz que te hable. Así habló en otro tiempo. Ahora nos habla por medio del Hijo, o por el Hijo, por Cristo. Él nos habla por medio del Hijo y entonces Él se revela a través de su palabra. Y es en la Biblia donde se nos manifiesta. Y llega alguna persona y te habla acerca del Evangelio de Jesucristo. Aquí fue Cristo mismo quien se presenta con Juan. Y Él recibió ese llamamiento y lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Habrían ellos estado en algún evento y se habían percatado de quién era Jesús? Tal vez les tocó estar cuando Juan el Bautista bautizó al Señor y vio abrirse el cielo y al Espíritu Santo descender en forma como de paloma en Cristo. Y tal vez fueron de los que oyeron esta voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Una voz del cielo. Quizá todo el mundo volteando para todos lados, ¿quién es el que dijo eso, no? Conmovidos por lo que pasó, Jesús les llamó y ellos fueron y empezaron a seguirlo. Ahora, Él recibió ese llamado cuando estaba remendando las redes, reparándolas, porque era necesario repararlas para tener un buen trabajo y una buena pesca. El no tener bien remendadas las redes traía muchos problemas, porque no pescarían lo que deberían y no podrían tener el ingreso que necesitaban para el sustento de su familia. Era la vida que llevaban y sobre lo cual tenían que ser diligentes. Ahora el Señor les dice que iban a ser pescadores de hombres, ¿sí? Él estaba reparando sus redes y ahora el Señor les dice: ahora los voy a hacer personas que van a reparar vidas, ¿sí? Porque están rotas. Las vidas de las personas que no han conocido a Cristo están llenas de problemas, están rotas. Porque el hecho de no tener relación con Cristo te lleva a una vida sin esperanza en tu propia naturaleza caída y pecaminosa. Y siempre somos presa de esta naturaleza que nos lleva a hacer los caprichos de nuestra carne, que nos hunden en pecados y nos hunden en problemas cada vez mayores. Y es una situación cada vez más desesperante. Entonces Jesús le dice: yo vengo a darles la única solución que existe. No hay otra solución. Cualquiera podría decir: es que mira, Guillermo, para eso ha aumentado la ciencia. Hemos desarrollado profesiones que traen soluciones a la gente, a las personas. La psicología ha ayudado a mucha gente. Y me podrías mencionar muchas cosas. Pero aún los psicólogos necesitan de Cristo, porque sus vidas están vacías y reina su naturaleza pecaminosa inclinada al mal. ¿Y cómo saben que ellos están diciendo o recetando lo que es bueno si no conocen al bueno? ¿Cómo saben si están recetándote la verdad cuando no conocen la verdad? Te recetan el error, te recetan el engaño. Tal fue el caso de un amigo muy allegado a mí que me dijo en una ocasión: mi hija me pidió que fuera a ver a su maestro.
Su hija psicóloga, el maestro psicólogo. Ella consideraba que era el mejor psicólogo de esa región y entonces fue a verlo. Y cuando fue a verlo, después de que lo escucha y le receta los tratamientos y cosas por el estilo, le dice: algo que te va a ayudar mucho es que pruebes tener una experiencia homosexual. Se quedó frío este amigo. ¿Tienen la verdad? ¿Eso es verdad? A la luz de la palabra le estaba diciendo: mi consejo es que te vayas al infierno. Tal cual. Mi consejo es que te vayas al infierno. Que pruebes esto para que te hundas en el infierno. ¿No me creen? Vamos a leerlo a través de la Biblia. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones que se echan con varones, ¿sí? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Se van a ir al infierno. Esa es la vida vacía en la que vive la sociedad. Por eso Jesús, cuando los toma, les dice: yo los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Ustedes están ahora reparando redes, pero van a reparar cosas más urgentes, más importantes, almas eternas, que a través de llevarles el mensaje de salvación, no solo van a reparar sus propias vidas, no solo van a rescatar sus propios matrimonios y a sus propias familias, sino además los van a rescatar de una eternidad en el infierno que solamente es posible a través de lo que yo voy a hacer en la cruz. Esto es en un sentido lo que les estaba diciendo a estos pescadores, dentro de los cuales se encontraba Juan. Y Juan tenía que aprender mucho acerca del Señor. Y una de las cosas que más aprendió y que más le conmovió era el amor del Señor, que él aprendió en ese compañerismo. Él observaba a este Cristo que iba a dar su vida, que era Dios y que dejó su gloria para venir al mundo a rescatarnos, a salvarnos. Él vio un tremendo sacrificio. Él vio una tremenda compasión también, porque no había otra forma en que nosotros pudiéramos ser salvados. Y pudo ver esa compasión a lo largo de su ministerio. Veía a las personas y se compadecía de ellos. Los veía enfermos y tenía compasión de ellos. En un sentido, como nos pasa a nosotros cuando vemos a alguien que no puede ver. Y decimos: pobre hombre, ¿qué situación puede estar viviendo sin lo preciada que es la vista? Y Cristo tenía el poder para sanarlos. Y los sanaba. Tenía poder para abrir los ojos a los sordos, la voz a los mudos, etcétera, etcétera. Juan veía esto. Nunca el Señor puso un anuncio a la entrada de Jerusalén: vengan a ver el gran espectáculo del sanador de los siglos. Se hubiera llenado Jerusalén, hubieran llegado de todas partes del mundo para ser sanados y entonces ser aplaudido y alabado. Jamás buscaba la gloria de los hombres. Era su compasión por los hombres. Y les tenía que dar tal revelación para que creyeran que Él era el Mesías, sin demasiada revelación para que después no lo quisieran crucificar. Tremendo, ¿verdad? Cuando vemos que Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí lo podemos contemplar, ¿verdad? Y entonces vemos a este apóstol que aprende ese estilo de vida, esa clase de amor. De hecho, no había complicaciones para ellos porque tenían bien definidas las palabras, ¿no? Yo no vi en Jesús un fileo, no vi en Jesús un
adelphos, yo vi en Jesús un ágape. Perdón, adelphos es amor de hermanos. Yo vi en Jesús un ágape. Entonces, él veía ese ágape, ese amor que se daba en servicio, ese amor que vino a darse en sacrificio. Ese es el amor ágape. Y entonces, cuando él vio esto, no podía creer hasta qué grado iba a ser posible esa clase de amor en grado infinito. Vio el amor de Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Él tenía un amor tan especial por Jesús que yo creo que ni él mismo se lo podía entender. Estaba siempre con Jesús, al lado de Jesús. En la última cena estaba al lado de Jesús. Se recostaba con Jesús. No sabía ni de qué manera poder manifestar este aprecio hacia su Salvador. Entonces, por eso era conocido Juan como el discípulo amado. No que Dios no amara a los demás, los amaba a todos. Pero él se sentía especialmente amado por Jesús al valorar todo lo que Jesús había hecho por él. ¿Queda la idea? O sea, tú puedes sentirte no amado si quizá no profundizas en la Escritura. Pero mientras más profundizas en ella, te vas a sentir más tremendamente pecador y más tremendamente perdonado y entonces profundamente amado. Porque Dios nos ama a todos. Leemos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y de tal manera significa un amor inmenso. ¿Qué tan inmenso? Que Dios se desprendió de su único Hijo y lo dio por nosotros. ¿Qué tan inmenso? Que Cristo se hizo hombre y padeció por nosotros en la cruz. Un terrible sacrificio, hasta que fue clavado y hasta que Él entregó su espíritu. Nadie le quitó la muerte. No. Él tenía poder sobre la muerte. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo en Juan capítulo 10. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y esto fue lo que Él hizo. Entregó su vida y después volvió a tomarla cuando resucitó. Era el poder de Dios. Entonces nadie se la podía quitar, pero tenía que cumplir todas las demandas de la justicia divina en nuestro lugar. Y como la paga del pecado era la muerte y la vida de la carne en la sangre tenía que derramar toda la vida, toda la sangre. Por eso toda esa flagelación, toda esa violencia ejecutada en su cuerpo. Y cuando ya estaba en la cruz y ya se había consumado todo, dice en la Escritura, entregó el Espíritu. Murió. Nadie se la quitó. Él la puso. Y Él nos ama a todos de tal manera, ese es el de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Él? Voltear a la cruz y creer que ahí pagó por mis pecados y ser perdonado, librado de ese veneno del pecado que me destruye. De hecho, cuando vemos en Juan 3:16, 2 versículos antes habla de esta ilustración de lo que pasó al pueblo de Israel, en el Éxodo. En una de esas ocasiones donde se rebelaron contra Dios, Dios levantó serpientes ardientes o venenosas, que es lo mismo, y entonces a ser picados y muchos muertos, clamaron a Moisés, Dios clama a Dios, le dice que ponga una serpiente de bronce en una asta, y cualquiera que voltee a ver esa asta será perdonado, será librado del veneno, vivirá. Y esta es la ilustración que Cristo agarra para decirles lo que Él va a hacer en la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice el versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voltear y ver. Creer que lo que hizo fue para perdonar todos mis pecados. Dios nos ama a todos. Juan se percató de ese amor de Dios por él.
Y Él quería escribirlo para que tú también te percataras de ese amor que Dios tiene por ti. Y atendieras al momento en que Dios te llamara. Cuando llegue el mensaje de salvación, tú lo escuchas y tú lo aceptas. No estás aceptando a una persona, no estás aceptando a una religión, estás aceptando a un ser, al más grande ser, a Dios mismo como tu Salvador, para empezar a tener no una religiosidad, una relación de amor con Dios, donde Él se manifiesta a ti a través de la palabra y tú platicas con Dios a través de la oración y creces en esa comunión. Es relación con Dios. Por eso cada persona tiene su relación. Y por eso cada persona va creciendo según lo que la persona quiere en esa relación con Dios. Entonces, tenemos el caso de Jesús que le presenta, le invita al fariseo a comer y Jesús le dice cuando juzga que una mujer pecadora estaba a sus pies, dice, ella me ama mucho porque sabe de cuántos pecados ha sido perdonada. Tú crees que has sido perdonado de muy poco, por eso me amas poco. En la medida que profundizamos en la palabra, valoramos más de dónde nos rescató, valoramos más ese sacrificio, lo que significó esa salvación, y apreciamos más a nuestro Salvador. Y entonces empezamos a amarlo más y a darnos en amor a los demás. ¿Por qué? Este es el siguiente punto que vemos en este pasaje de Juan, en el versículo 10. Juan razona acerca de qué clase de amor es ese. Es un amor que debe manifestar a su hermano, a sus hermanos en la fe. Tiene que manifestar este amor. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, se da cuenta que el que ha sido amado, cuando ha entendido la clase de amor con la que ha sido amado, está no tanto obligado, sino se siente comprometido a también amar en esa misma clase de amor. ¿Sí? El amor en servicio a otros, el amor en sacrificio. Este es el amor de Dios. Me platicaba mi hija que a ella le gustaba mucho dar clases de, no clases, sino presentar show de títeres. A su esposo no le gustaba tanto, pero lo hacía porque la amaba. Y entonces en una ocasión me comenta que llegó él cansado y le dijo, mira amor, me siento cansado, pero te voy a acompañar, porque yo sé que tú amas ese ministerio y yo quiero acompañarte para ayudarte en ese show de títeres. Estaba cansado, deseaba mejor quedarse a dormir, mostró su amor en sacrificio, al darse y acompañarla. En muchas ocasiones se nos manifiesta esto, de repente nos sentimos con el deseo de descansar, con el deseo de no ser molestados, pero el caminar esa milla extra, ¿sí? El hacer el esfuerzo por hacer algo que me va a costar un sacrificio, estás manifestando el amor ágape. Sea a tu esposa, sea a tus hijos, o sea a tus vecinos. Quizá ya estás cansado, pero tenías ya una cita con alguien para hablarle de Jesús. Te das el tiempo. Y entonces hablas de Jesús. Y todo esto que estás haciendo, estás manifestando ese amor ágape, el amor en sacrificio. Entonces él se sentía comprometido a amar. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero ¿quién es esa luz? Precisamente Jesucristo. En Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto que te decía del psicólogo es tinieblas.
lo que nos dice Dios es la luz de la vida, ¿sí? Dejar todo ese estilo de vida de pecado, esa corriente del mundo que va camino de lo malo, abandonar todo esto. Y entonces ser desintoxicado de toda esa maldad a través de llenarme de la verdad de Dios, y entonces conociendo qué es la verdad, hacer la voluntad de Dios. Y esto es la luz. Siempre vamos a encontrar este contraste entre luz y tinieblas. Tinieblas siempre va a tener que ver con Satanás, con el pecado, con el mal, la maldad. La luz siempre va a tener que ver con Dios, con la santidad, con lo bueno, con la bondad. Todo esto es lo que ilumina el Señor cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros venimos a sus pies. Y entonces vemos que aquí Él es la luz. Jesucristo es la luz. Y la luz se manifiesta a través de esta clase de vida, de la vida en amor. Y precisamente el amor revela nuestro andar con Cristo. Cuando Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor se manifiesta en ese aprecio. Ahora, ¿esto es natural en nosotros? No, no es natural. Es más, constantemente te vas a tener que enfrentar contra esa naturaleza carnal que se quiere oponer a lo que Dios dice. Pero esta naturaleza carnal tenemos que sacrificarla, mantenerla clavada en la cruz, como dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Clavarla. Aquí no quiero manifestar ese amor, aquí quiero el egoísmo, hacer esto. Clávala. Vuélvela a clavar. Y así la vida del creyente cuando se convierte, a cada rato oyes eso, ¿no? Ta, 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 porque a cada ratito está queriéndose levantar y la clavas y la clavas, pero va pasando el tiempo, ya una vez al mes, ta, 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 luego una vez al año, ¿verdad? Por la victoria que Dios nos va llevando en ese hermoso poder de comunión con Dios, que empiezas que vas caminando codo a codo con Él, haciendo su voluntad. Y su carne está desplazada por el poder de Dios, ejercitado ya en una vida de amor. Tus reacciones ya se manifiestan como amor. A mí me pasaba en un principio y de repente estallaba y hablaba y decía y gritaba y se arruinaba la relación, etcétera. Ahora, cuando hay algo que quiere actuar mi carne en egoísmo, entra el Espíritu. Es tiempo de escuchar, Guillermo. ¿Sí? Sea mi hija, sea mi esposa, sean mis nietos, es tiempo de escuchar. O sean los creyentes, ¿verdad? Es tiempo de escuchar. ¿Cuántas veces tenemos pláticas con otros y no escuchamos a otros? Estás escuchando que alguien te dice algo y tú ya estás pensando qué es lo que le vas a decir a esta persona y ya no estás escuchando lo que te sigue diciendo. Necesitamos aprender a escuchar. Y tú aprendes a escuchar cuando te interesas por los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces antes de ver por ti, te interesas, escuchas. Todo esto está manifestando ese estilo de vida en amor, en el amor de Jesucristo. Revela nuestro andar en Cristo. Y entonces encontramos una manifestación de lo que es esta clase de amor que Dios a través de su Espíritu, enfatizo esto, porque tú le puedes hablar a un incrédulo de las características del amor, te las escucha, te las puede entender, pero es imposible que las viva. No es la naturaleza humana, no existe en el ser humano, porque esta clase de amor es lo opuesto al ser humano. En el ser humano está el egoísmo, está el orgullo, eso es lo que está. Y el amor ágape es todo lo opuesto a eso. Les he comentado varias veces, el orgullo y el egoísmo en últimas dicen que me complazcan a mí, aunque les cueste un sacrificio a los demás. El amor ágape dice lo contrario, te voy a hacer un bien a ti, aunque me cueste un sacrificio a mí, ¿sí? Entonces vemos esta clase de amor descrita en 1 Corintios 13. ¿La recuerdan? ¿Cómo empieza ahí Pablo diciendo, tú puedes jactarte
de tener una vida piadosa, sí, hablar lenguas humanas y angélicas, pero si tú no tienes amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. De nada sirve. En pocas palabras, de nada sirve. Y si tuviera profecía, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese todo el poder, toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Te das cuenta del valor de este amor? Dicho de otra manera, el motor que nos mueve a hacer todas estas cosas siempre es el amor. Y vemos un fuerte contraste con personas que se jactan de esto, que ni siquiera son salvos y carentes completamente de amor porque buscan su propia gloria. Es terrible. Pero la característica es el amor, y por eso les decía, el amor revela nuestro andar en Cristo, si realmente somos cristianos o no. De un creyente manifiesta que es creyente a través de su vida de amor. Y luego, y si repartiese todos mis bienes, y para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, fíjate hasta qué grado, y no tengo amor, de nada me sirvió. Oye, pero di mi cuerpo para que me quemaran. Esto no sirvió. Ahora empieza a comentarnos lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no guarda lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Entendieron estos términos? Significa que mi andar debe ser de una persona piadosa, compasiva. O sea que yo tengo que ser una persona que no busca vivir para sí mismo. Es una característica que el Espíritu va produciendo en mí. No hay egoísmo, no hay celos. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, pero yo quisiera estacionarme un poquito en uno. ¿Cuántas veces nosotros tenemos celos porque mi hermano en Cristo ha sido bendecido con un trabajo mejor que el mío? Y entonces salta en mi corazón esa envidia, que son celos en donde te lleva a no solo querer tener lo que el otro tiene, fíjate nada más, sino además que el otro no lo pueda tener. Es terrible, ¿no? Pero ese es el ser humano, así somos por dentro y ardemos por dentro, porque yo no solo juzgo que eso sería conveniente para mí, sino que además aquel no merece tener eso y no queremos que lo tenga. Tenemos el caso ahí de un joven que era apuesto, alto, fuerte, que tenía muchas habilidades para la guerra, que es más, hasta era domador de leones, no tanto domador de leones, sino había vencido a leones, había vencido a osos, era un verdadero militar, ¿no? Del cual le tuvo celos Saúl. Y el rey Saúl quiso matarlo. Por celos. Tenía envidia de que todo Israel se iba tras de él. Oigan, espérense, yo soy el rey. Y no solo él no quería que él fuera rey. No solo sentía envidia de todas sus cualidades, sino que él no tuviera lo que él tenía. Y entonces intentó matarlo. Un día tocando, agarra la lanza y se la trata de clavar. Él, una persona muy hábil, la esquivó y se fue. En cambio, había otra persona que le correspondería el reino, porque era el hijo del rey. Le correspondería el reino y amaba a David. ¿Por qué es que amaba a David? Aquí vemos la diferencia. El rey Saúl no vivía conforme a Dios. Jonatán, su hijo, confiaba en Dios.
Y un día que estaba en aprieto el ejército, él con su paje de armas le dijo, vamos a aquellos filisteos, para Dios no es problema vencer con muchos o con pocos, y si Dios se agrada de nosotros, nos los va a entregar en las manos. Fíjate qué fe. Esto habla de la auténtica conversión de Jonatán y su absoluta confianza en Dios. ¿Para qué? Porque nosotros lo leemos y, ¡ay, qué bonita historia! Pero ponte en los zapatos de Jonatán. ¿Hubieras hecho eso? Él lo hizo. Y entonces, cuando pone la clave, si nos mostramos a ellos y nos dicen que nos vayamos a esconder a las cuevas, quiere decir que Dios nos los va a entregar en nuestras manos. Pero si nos dicen, vengan para acá, queremos mostrarles algo, es Dios que nos lo va a entregar en las manos. Y allá van, y empiezan a caer unos filisteos que tratan de agarrarlos, y empieza a haber un alboroto, y empieza a haber un terremoto, y empieza... No, hombre, Dios le dio la victoria con ese acto de fe. Y él vio esta fe, y vio la fe que tuvo David al arriesgar su vida a luchar contra ese gigante, porque su confianza estaba en Dios. Tú vienes contra mí con palos, yo vengo contra ti en el nombre del Jehová de los ejércitos, con lanzas y yo vengo en el nombre de Jehová, a quien has ofendido, y él te entregará en mi mano. Arriesgó su vida. Nadie, ni el rey, quiso enfrentar a Goliat. Y el rey era muy alto. Y él expuso su vida. Vio la fe. Y esto es lo que hace el amor en Cristo. Verdaderas amistades que tenemos en común, que amamos a Dios. Y por el amor que tenemos a Dios podemos amarnos unos a otros. No con el amor del mundo. Una persona me decía que iba a una iglesia porque platicaba con otros amigos y decían, es que aquí en esta iglesia se pueden hacer buenos negocios. Ni salvos son. Ni salvos son. No conocen la salvación. Cuando nos amamos en Cristo, no busco mi propio bien, busco primero el tuyo. Y en eso manifiesto que amo a Jesús. Esto lo desarrolla Dios a través de su Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pero empieza con amor, ágape, fruto, subrayo, del Espíritu, no fruto de mi carne, no fruto de mi naturaleza, no fruto del Espíritu, que entra a morar a mi corazón en el momento en que me arrepiento y acepto la salvación en Cristo Jesús. Cristo me limpia con su sangre, es quitado el estorbo que hay entre Dios y el hombre, que es el pecado. Ya Cristo salvó, me limpió con su sangre y pasa a morar en mi interior. Entonces se manifiesta. Clave de que se manifiesta son mis acciones, que me revelan que soy un creyente por mi andar en Cristo, por mi comunión con Dios. Entonces, esto es lo que es el verdadero amor ágape, que se manifiesta en estas cualidades que les acabo de comentar. Que no busco obrar para mí mismo, que no velo por mis propios intereses, que no me irrita lo que pasa en el mundo y con otras personas, sino que obro en paciencia. Paciencia es ese amor que espera y esa esperanza en Dios. Una paciencia comprobada, amplia, grande, que estriba en Dios, que descansa en Dios. Que no voy llevando un registro de las ofensas que van teniendo las otras personas contra mi vida. Eso produce una terrible amargura. No, todo lo presento en la cruz, lo dejo en las manos del Señor, porque yo sé que Él es el único juez justo. Cuando yo les digo que nada va a quedar sin ser juzgado por Dios, lo podemos leer en el último versículo de Eclesiastés. Cuando Salomón, después de haber dado toda su cátedra de lo que es la vida debajo del sol, o sea, la vida del hombre sin Dios, termina diciendo unas palabras sumamente sabias. Vamos a ver, esto está en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y después dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo encubierto, lo bueno, lo malo, Él lo va a juzgar perfectamente. Y nada va a quedar sin ser juzgado. Entonces yo no tengo por qué estar llevando un registro pormenorizado de todas las ofensas que me han hecho las personas. Dios me libera con su amor. Me libera al poder perdonar esos 100 denarios, porque yo he sido perdonado de 10,000 talentos a quien lo haya hecho. Y me libera, incluso físicamente. No vivo una vida amargada, porque una vida amargada se manifiesta en actitudes ásperas, hostiles. Cuando yo me libero, puedo manifestar el amor de Jesús. Consideración, hablar con propiedad, tratar bien a los demás, y especialmente a aquellos que me ofendieron, porque ya fue quitada la falta, puesta en las manos de Dios, y yo descanso. ¿Te das cuenta de la hermosa bendición que Dios tiene para sus hijos? Ahí Pablo, cuando da esta cátedra de lo que es el amor, nos dice, por eso el amor no se alegra cuando hay alguna injusticia. No. Oras a Dios. Le pides a Dios que arregle estas injusticias en su tiempo. Descansas que Él lo hará en su tiempo. Pero no estás gozándote, alegrándote en algo malo que pasó. No me alegro porque a este vecino mío se lo hizo tranza a un amigo con el que hizo negocios. No. Porque el pobre cayó en esa trampa, porque no conoce a Cristo. Un día llegan unos vecinos al condominio y de repente llega una persona y me dice, mira Guillermo, quería proponerte un negocio. ¿Ah, sí? Préstame 2K ahora y en una semana te regreso 20K. ¿A qué te refieres con K? Hombre, préstame 2,000 quetzales ahora y en una semana te voy a regresar 20,000 quetzales. Yo dije, ¡yes! Hoy es mi día de suerte. Pero cuando leo en la Biblia que dice, los bienes que se adquieren del prisa al principio no serán al final bendecidos. Y otra cosa más, le dije, viniste con el prospecto equivocado. Yo soy pastor y yo vivo por fe. Yo no vivo por hacer negocios. Así es que discúlpame, pero ¿sabes contar? No cuentes conmigo. Y entonces, no hombre, bueno, te pierdes de un buen negocio. Dios es suficiente para mí. Pero ¿cuántas personas se engatusan con esto? Cualquiera podría decir, uy, no, para mí hubiera llegado conmigo y, bueno, 2,000, no pierdo gran cosa porque tengo 2 millones, entonces no hay problema. Total que si es un engañador, pues no perdí nada, ¿no? Pero ojalá y no sé, me dé los 20, ¿no? Buen negocio. Cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, no me gozo de la injusticia, pero sí me gozo de la verdad. Me alegro con la verdad. Y por eso me gozo cuando algo me compartes en la palabra o cuando veo que fuiste bendecido por tu caminar conforme a la palabra. Entonces, gozaos con los que se gozan es una realidad en la vida del creyente porque ves que es el mismo Padre. Y lejos de sentir envidia por ti, me regocijo porque tu fe está siendo fortalecida por Dios al bendecirte con esto. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y entonces ese gozo es cumplido. Te regocijas en el Señor. No se alegra de la injusticia, pero sí se alegra de la verdad. Entonces tenemos una resistencia que también viene de parte de Dios. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué significa esto? Que si en esta vida, en este mundo caído, puedo creerlo todo. Sé que hay cosas muy injustas, muy feas, terribles, que a veces el conocimiento de estas cosas produce dolor,
como decía Eclesiastés, ¿verdad? Que muchas veces el conocimiento te produce dolor. Sí. ¿Sabes hasta qué grado la maldad te produce dolor? Pero tú todo lo sufres, todo lo crees, todo lo soportas, porque sabes que estás en una relación con gente caída en un mundo caído. Y que puedes esperar cualquier cosa de esta gente caída. Pero no voy a agarrarla contra esas personas que están caídas, sino contra Satanás, que los incita a tratarme de agredir. Y al manifestarles el amor de Jesucristo, yo voy a procurar que esto obre en ellos ascuas de fuego que se amontonen sobre su cabeza, como dice en Romanos capítulo 12. Cuando leemos esto en capítulo 12, que creo que es del 9 en adelante, del 9 al 12, esto significa que el tú obrar con bien con el prójimo, porque no podemos ser de otra manera en Jesucristo, eso es lo que manifiesta el amor de Jesucristo. Al tratar a la persona bien contra el mal que ellos te han tratado, produces una vergüenza en sus corazones a tal grado que ellos después o te piden perdón o tratan de obrar con bien hacia ti. Escuchaba de una persona que en su trabajo tenía una persona que lo trataba muy mal, que siempre hablaba muy mal de él, y que en una ocasión que él tuvo una necesidad, nadie, absolutamente nadie lo ayudó. Y este creyente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, que dice al final del capítulo 12, este creyente tomó la decisión de darle una ayuda en especie. Aquel hombre se sintió tan conmovido que a quien tanto había atacado, le hubiera devuelto bien por mal. Que después cambió completamente. Y cada vez que se refería a él, siempre se refiere con elogios y con aprecio, y cambió completamente. Estos son las ascuas de fuego que se amontonan sobre la cabeza. Una vergüenza tal que cambian completamente su actitud. Bueno, pues esta es la vida del creyente en ese amor. Y ese es el amor que produce Cristo. Y eso es lo que nos distingue como hijos de Dios. La diferencia entre Saúl y Jonatán era eso, que amaban al Señor Jesús y por eso se amaban entre ellos con un amor inmenso. Y es, dicho sea de paso, un amor que ha sido muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Dice en Tito, creo que es el 1:15. Nada les es puro. Entonces te dicen es que Jonatán y David eran homosexuales. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Es que dice que cuando llora por la muerte de Jonatán, dice que su amor era más delictuoso que el amor de las mujeres. Este era un homosexual. No entienden para nada la Escritura. Y sí, para los corrompidos incrédulos, nada les es puro. Pero si se convierten al Señor, entonces van a cambiar su opinión y van a saber a lo que se refería Cristo. Bien, entonces esto es lo que podemos ver. Aquí Juan se percató de este amor que Dios le tuvo, que lo llevó también a darse cuenta y analizarse del amor que él debía manifestar hacia las demás personas. Pero finalmente él sabía que esto requería de una vida de santidad, es decir, apartarse del mundo para Dios. Él no cedió al amor del mundo y no quiso ceder a este mundo. Leemos en los versículos del 15 al 17 que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos somos nosotros. El que quiere hacer la voluntad de Dios. Y entonces vemos aquí a una situación especial en la vida del apóstol. Él se negaba a ceder a este mundo. Dice, no ames al mundo, el versículo 15. Pero no se refiere a las personas. Al contrario, a las personas las tenemos que amar. Como Dios ama al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda. Aquí vemos que eran las personas a las que se refería. Entonces no se refiere aquí a las personas en este pasaje, a las cuales tenemos que amar, como los amamos.
Desde que ya estás orando por la salvación de ellos, estás mostrando tu amor al dar tu vida, tu tiempo, para pedirle a Dios por la eternidad de sus almas. Tampoco se refiere a la creación en sí, en este pasaje de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vemos que incluso el Señor Jesús usó ilustraciones de la creación, de las bondades que tienen y que de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, podemos leer en el capítulo 6 de Mateo, en los versículos del 26 al 30, vamos a darle lectura a estos versículos. Es Mateo capítulo 6, versículos 26 al 30, dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, Jesús nos está diciendo que el alimento de ellas procede de Dios, que debemos entender que la provisión nos procede de Dios. Y si Él alimenta a las aves así, ¿tú crees que eres menos importante que las aves para Dios? ¿Tú crees que Él no sabe por lo que estás pasando? Él se interesa por ti. Y así como te pide que como padre seas un proveedor de tu familia y protector de tu familia, Él también como padre lo es para nosotros. Nos protege, nos provee. Y así como lo hace por ellos, ¿cuánto no hará por vosotros, hombres de poca fe, verdad? Dice el Señor. Entonces, es algo que usa Dios con poder de su creación. Vean las aves. ¿Se preocupan? Para nada. Yo les comenté que en una ocasión un zanate estaba yo en un club que me invitaron y se para en el techito de una palapa y llega volando directo a la mesa. Agarra un paquete de galletas y se regresa así como vino. Ni tiempo me dio de sacar el matamoscas. Y llega allá y en el techito con el pico le quitó la envoltura, se comió las galletas, siguió como si nada. Hasta la próxima que vuelva a tener hambre, ¿eh? No se preocupan. Para ellos no es problema. ¿Por qué te preocupas por eso? Pídeselo a Dios. Vemos que Pablo habla enfáticamente al respecto. Dice, sino que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. O sea que Él se compromete a proveernos del sustento y del abrigo. ¿Tiene sustento y abrigo? Lo que sobrepasa esto ya es riqueza. De ahí hasta la opulencia. Eso ya es riqueza. Y Dios se compromete a proveer. Continuamos leyendo y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo eran como 45 centímetros, casi medio metro. Creo que todavía no hacen zapatos con ese tamaño de tacones, ¿verdad? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y vaya que tuvo gloria Salomón, ¿verdad? Dinero y riquezas. Y no le llegó a los talones a esta obra de la naturaleza de Dios. Ahora dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Luego nos dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que lo que debemos de enfocarnos es a crecer en el reino de Dios y en su justicia. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás cultivando tu comunión con Él? Pídele a Dios y Él se encargará de proveer todo lo demás. Entonces, no se está refiriendo a estas cosas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al sistema mundano del mundo que se opone a Cristo. ¿Sí? El sistema del mundo que se opone a Cristo.
todos estos gobiernos que tratan de legalizar el aborto se están oponiendo a Cristo. Y si en un momento dado, como creyente, voy a tener a mi hijo, el gobierno me dice, tú ya tienes 3, no puedes tener el 4, lo tienes que abortar, lo siento, pero antes tengo que obedecer a Dios que al hombre. ¿Sí? Antes es obedecer a Dios que al hombre. Se oponen a todo esto. A un mundo que ha sido establecido por el hombre, que trata de buscar la felicidad sin Dios. No existe. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No existe. A eso se refiere. Entonces, Juan no quiere ceder a esas cosas. No quiere, se opone a eso, porque la codicia y el egoísmo siempre te están pidiendo estas cosas. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto es lo que quiere el orgullo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No proceden del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero estas cosas pasan. Este mundo se va a acabar y tú eres un alma eterna. Por eso Juan sabía que estas cosas pasaban. Y tarde o temprano él iba a estar con el Señor por toda la eternidad en su gloria. Y él decidió concentrar su vida en amar a Dios por sobre todas estas cosas. Amar a aquel que es el eterno. Y con su vida lo demostró. Esas son las vidas que vemos felices. Que quizá el hombre dirá, es que esas vidas yo no los veo como felices, sino como victoriosos, sino como fracasados. ¿Fracasados? Si esta vida es un sueño, si tú no fuiste hecho para vivir esta vida nada más. Tú eres un alma eterna, que aquí vas a decidir dónde pasar tu eternidad. Y ya una vez que aceptas la salvación en Cristo, poder ayudar a abrir los ojos de los demás que viven cegados por estas vanidades. Cuando vemos que Salomón dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sabes qué está diciendo? Es como si yo te dijera, esto es lo peor de lo peor. ¿Sí? Significa que no hay algo más peor que eso. Eso es lo que significa. Esto es lo vano de lo vano. Esto es lo vacío de lo vacío. Lo único que tiene sentido es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Lo dijo este hombre sabio? Bueno, nosotros también lo podemos apropiar y aprender de lo que Juan nos estaba enseñando en estos momentos, de cómo es que podemos vivir, amando o sin amar. Eso manifestará y revelará si somos hijos de Dios o no. En una ocasión había unos niñitos que iban a la escuela dominical a donde los llevaba su mamá, y después de todo un día de estar participando en compañerismos con otros niños creyentes, la mamá llegaba ya en la tardecita a la casa y el papá en la noche, que él no era creyente, le gustaba escuchar a sus hijos que les compartían lo que habían aprendido en sus lecciones. Y un día llegan estos pequeñitos y le empiezan a comentar cómo el maestro de escuela dominical les había dicho de que Cristo había venido para podernos dar entrada a su gloria eterna. Y la niña más pequeñita estaba oyendo lo que sus hermanos compartían con unos ojos bien grandes y luego le decía a su papá, papá, ¿no se te hace que es mucho amor de Dios? ¿Lo amas así? Y entonces el papá se quedaba medio inquieto. Continuaban los hijos diciéndole acerca de lo que les había compartido el maestro, de cómo Jesús tuvo que padecer mucho de las personas, cómo lo azotaron, cómo lo llevaron a un dolor tan inmenso que la niña le vuelve a decir al papá, papá, ¿tú lo amas así? ¿No se te hace que es mucho amor? Y finalmente los niños comentaron cómo el maestro les comentó de cuando Cristo pasó a la cruz, fue crucificado, murió, y la niña le dice, papá, ¿no se te hace que es mucho amor? ¿Le amas así? Y el papá ya no aguantó más. Hizo a un lado a sus hijos y se fue a un lugar donde no lo vieran llorar. Y pocos momentos después el papá se convirtió a Cristo. El amor que Él nos mostró en la cruz. Nosotros le amamos a Él, dice en el 2.6, porque Él nos amó primero. Creo que es el 4.19.
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y con qué clase de amor nos amó? Señor, enséñanos a amar así. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque, aunque en la mayoría de los casos el mundo no sabe acerca de este amor, te agradecemos que nosotros nos hayas revelado este amor que eres tú. Gracias por el amor con que tú nos salvaste, el amor y la paciencia como trabajaste en nuestros corazones para traernos a tus pies, la bendición de haber sido abiertos nuestros ojos a tu salvación y a tu amor. Señor, permítenos tener esa compasión que tú nos tuviste, ese amor que tú nos tuviste, para poderlo expresar también a los que nos rodean y que aún no te conocen. Gracias, Dios, por habernos rescatado de esa vida de vaciedad, sin sentido, y habernos traído al entendimiento del propósito de esta vida, que es vivirla para ti. Te agradecemos esta bendición que nos has dado, Señor, y te pedimos que nos sigas guardando en esa confianza plena en ti, ya sea para nuestras necesidades de alimento, de vestido, ya sea para las necesidades de salud. Guárdanos en tu paz, confiados en ti, y líbranos de esta pandemia, Señor. Y sigue proveyendo nuestras necesidades tan fielmente como lo has hecho hasta ahora. Descansamos en ti porque te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.